Mi columna favorita, porque ponemos en contexto lo que es historia y las efemérides y todo eso que sabemos, pero no sabemos tanto. Con María Eugenia Alvear, que sabe bastante más que nosotros de esto. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Diego. Un placer estar acá una vez más. Bueno, vamos a hablar de... bueno, en Junín tenemos una calle, ahí en la zona Exactamente. también, que es Ricardo Rojas. Y uno a veces se pregunta, ¿quién habrá sido? ¿Quién es o quién fue en realidad Sí, Ricardo sí. Rojas? Sigue siendo el representante principal de lo que se llamó en aquel momento el nacionalismo cultural. De hecho, se eligió la fecha de su fallecimiento como el Día Nacional de la Cultura, o de la Cultura Nacional, ¿no? Ajá. Es el día para recordar su obra y quién ha sido. La fecha es el 29 de julio, ¿no? Cada 29 de julio lo recordamos. Él en realidad nace en Tucumán en 1882, el 16 de agosto, pero con su familia se trasladan a Santiago del Estero porque su padre era político y fue en 2 oportunidades gobernador de Santiago del Estero. Entonces él pasa casi toda su infancia en el norte del país, viajes, Claro. ¿no? Obviamente la función de su padre, y se nutre de un montón de todo lo que no tenía Buenos Aires, ¿no? La Buenos Aires capital, del conocimiento sobre la cultura de todo nuestro territorio. ¿Viste qué movida tan particular que se da entre los puertos y las ciudades más mediterráneas, ¿no? En donde la cultura o lo propio está mucho más arraigado. En el puerto todo va y viene. Va y viene, está hay más, hay un sí, crisol yo de... siempre digo, también está más contaminado. Lo poco que ha quedado, Exacto. ¿no? Lo absorbe lo extranjero, que es eso lo que ha pasado históricamente en nuestro caso, ¿no? El tema es así, Ricardo Rojas viaja desde muy jovencito a Buenos Aires a estudiar. Él tenía intenciones de ser abogado, pero inmediatamente conoce la Facultad de Literatura y se vuelca al estudio de la literatura. Así comienza, digamos, su recorrido por este camino. Es convocado muchas veces para ser orador. En aquella época, estamos hablando a principios del siglo XX, ¿no? Se organizaban estas charlas, debates, él era muy buen orador. Entonces comienza a tener una importancia dentro del ámbito, ¿no? político, pero su afán o su preocupación principal era la educación de aquel incipiente siglo, ¿no? El siglo XX, donde él es uno de los primeros que critica el legado de Sarmiento, ¿no? Y esa mirada eurocentrista de la cultura, o querer que la matriz de nuestra población sea eurocentrista, que era lo que pretendía Claro, Sarmiento. que para Sarmiento, o sea, todo lo que no era europeo era barbarie. No, exactamente. O sea, en esa civilización o barbarie era... Había que hacerlo desaparecer. Sí. Bueno, justamente es lo contrario lo que plantea Ricardo Rojas. Él habla de mirar a América y a la Argentina con gafas americanas y no gafas francesas, lo dice irónicamente, ¿no? Lo defenestra Sarmiento, realmente es uno de los principales críticos de Sarmiento, con fundamento, por supuesto, ¿no? ¿Dónde está basado su fundamento? En el estudio que él hace de las culturas originarias y de los componentes inmigratorios que también reconocía, y él intentaba hacer comprender la importancia de formar la identidad nacional desde la educación, desde el sistema educativo. Esto lo llevó a viajar por el mundo, a investigar los sistemas educativos en todo el mundo, principalmente sí en Europa, en Estados Unidos, pero para adaptar todos esos sistemas educativos a la argentinidad, decía él. De hecho, hay uno de sus libros que se llama La Argentinidad. Después escribe también, con todo lo que él investiga, y hace una adaptación a la Argentina, La Restauración Nacionalista, uno de sus grandes libros. Ya en 1905 sale este libro y él ya hablaba de reconocer el componente. Imagínate en 1905 hablar de que había que reconocer a los pueblos originarios era algo, ¿no? Hoy sigue siendo una lucha y un debate, imagínate, ¿no? En ese momento. Entonces también fue muy criticado y muy atacado por esta postura. Pero bueno, su obra está basada principalmente en demostrar con fundamento la realidad de una Argentina que era multicultural. Él sostenía que la cultura argentina era multifacética por la historia que tenía. Por eso una de las obras más grandes que él tiene, que ha sido también desplazada en ciertos momentos de nuestra historia por las verdades que cuenta, es la historia de la literatura argentina, que no es ni más ni menos que la historia de la Argentina. Él se basa desde los primeros estudios antropológicos que hay de la antigüedad en la Argentina, lo que era la tierra americana, y parte desde el análisis de los pueblos originarios, de lo que eran los gauchescos, decía él. Después habla de los coloniales, habla de los proscriptos y también habla de los modernos. O sea, hace un recorrido muy, muy profundo. Son 8 tomos esa obra.
obra. Claro. Es una de las obras más importantes que tiene nuestra literatura argentina, entre otras, ¿no? Él, como te decía, se dedicó su vida a escribir, a reflejar en sus obras todo lo que había investigado. Esa casa que estamos viendo en el fondo de pantalla es otra de sus obras emblemáticas. El arquitecto Guido fue quien se sumó a este proyecto. Él desde muy joven pensó en construir una casa que él la pensaba para el futuro, ¿no? Ajá. Una casa museo, una casa biblioteca. De hecho, así lo dejó en sus memorias su mujer, Julieta Quintero, fue la que llevó adelante el proyecto, ¿no? Que lo concretó una vez que él falleció. Es una casa, primero, que, bueno, maravillosa en lo que respecta a la arquitectura, que combina la estética de todas las culturas. Obviamente fue tomando rasgos principales de las culturas, no solo americanas, latinoamericanas, sino también de otros países, de otras naciones, inclusive africanas, inclusive europeas, donde él consideraba que era una manera de demostrar artísticamente, estéticamente, todo lo que éramos los argentinos. Claro, aparte que todas las culturas tienen algo bueno y si hubiéramos Por rescatado supuesto, todo, ¿no? Exacto. Bueno, él hablaba un poco de esto, ¿no? De resaltar lo positivo de ser tan multifacéticos, ¿no? En nuestra cultura. En esa casa tenía 2 patios internos. Recomiendo visitarla porque es una belleza. Hoy es un centro de investigación, es una biblioteca popular, tiene más de 40.000 ejemplares, tiene todo lo que es como archivo epistolar, porque él se escribía cartas con muchísimos intelectuales de la época, de todas partes del mundo, y esas cartas están consideradas documentos históricos y tenemos acceso a eso. Y un detalle curioso, que en cada uno de sus patios hizo traer ejemplares de distintos árboles y plantas de distintos lugares, que tenía un jardinero que le cuidaba todo eso. Ajá. Eso hoy ya no se pudo sostener, pero bueno, fue pensada, digamos, esta casa en lo que es hoy una casa museo abierta al público y abierta al estudio. Se hacen congresos, charlas, concursos. Es muy interesante porque no es solo un museo como los habituales o los tradicionales, ¿no? Tiene mucha actividad cultural también esta casa museo y fue pensada con esa intención. Lo importante de Ricardo Rojas también, porque decimos referente del nacionalismo cultural, es su gran aporte, insisto, a la mirada que tenía sobre la educación. Él insistía en el sistema educativo implementar, que no estaba en aquel momento, la materia historia. Y un detalle no menor era la historia de la vida personal de los grandes patriotas. Él hablaba de San Martín, de Belgrano, Güemes, porque eran ejemplos de vida, no solo de patriotas, ¿no? Y cómo educar en valores. O sea, es de una profundidad muy interesante la postura de Ricardo Rojas, visionario para la época. Hizo un estudio y clasificación de todas las lenguas originarias. De hecho, en la casa está el mapa con esa clasificación de las lenguas. Era filólogo, apasionado de las letras y del estudio, ¿no? De todas estas culturas. Reconocía también el componente inmigrante. Él siempre insistía que a lo largo de la historia en distintos momentos habíamos tenido, ¿no? Habíamos recibido a esos inmigrantes con las puertas abiertas, pero que ellos tenían que también valorar nuestra historia. Entonces había que integrarlos y eso se hacía con la educación. Era insistente en ese punto, ¿no? Hay otro libro que se llama Blasón de Plata, donde él analiza todo lo que tiene que ver con del Plata, referido a lo que fue el Virreinato del Río de la Plata y toda esa primera etapa, ¿no? De colonialismo. Tiene otro libro muy interesante que se llama El País de la Selva, donde él hace directamente una mirada sobre lo folclórico, ¿no? Sobre las danzas, sobre la música, sobre las supersticiones y las creencias, más que nada del norte, donde él había vivido desde muy jovencito, o sea, había vivido una niñez y una infancia muy cercana a todas esas creencias. Esa también es una obra maravillosa. Y bueno, esto nos lleva yo siempre digo, a pensar que ha habido quienes intentaron, ¿no? Desde hace tiempo darle valor a la cultura nacional en su verdadera esencia, ¿no? Está bueno esto, ¿no? El llevarlo a una esfera real, al que vos puedas reconocer, por ejemplo, si vas a Mendoza o vas a Tucumán o vas a Salta, los lugares, las historias, que está tan cargado de historia, sí, ¿no? Sí, sí. Y después no te emociones simplemente. Yo me acuerdo mucho de Pinti, ¿viste? Vos estabas hablando de eso, me venía el relato de Pinti cuando él dice, acá meó Napoleón, ¿viste? Y todos claro, le hacen... ese realismo. Claro, ¿viste? Sí, y sí. todos miran una piedra, dice, estúpida, que a nadie le interesa, y no conocemos cosas de la Argentina que por ahí han sido más
más trascendentes sí, o más... exactamente. Y hay tanta riqueza. Bueno, Ricardo Rojas, el hecho de haber sido provinciano, ¿no? Que con ese tema también tuvo bastantes encontronazos. Él tenía un debate muy fuerte con Carlos Vega, que fue un musicólogo, con respecto a la cultura, al folclore y a la cultura popular, porque él sostenía también esto de que el porteño, bueno, hace poco vivimos una situación con el Charanguito y este diputado, senador, no recuerdo bien cuál era su cargo, pero que hizo de forma despectiva un comentario, y el comentario pasa a ser una gracia, pero en realidad tiene una profundidad muy oscura, ¿no? O sea, que alguien que está representándonos piense de esa manera respecto de un instrumento de nuestra cultura que implica la falta de reconocimiento de tu historia, ¿no? Porque esto inculcaba Ricardo Rojas, ¿no? Conocer toda la territorialidad, decía él, de la Argentina. No es solamente Buenos Aires, ¿no? No es solamente el puerto. Y bueno, yo creo que es por eso insisto que ha sido muy ninguneado. Tuvo también muchos encontronazos con Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges no se llevaba bien, ¿no? Con las posturas, y muchos dicen que esto de que haya sido desplazado de la historia de la literatura, muchos le atribuyen a la crítica que le hizo Borges a Ricardo Rojas. Pero bueno, yo creo que todavía no es tarde para el legado que ha dejado en esa casa museo. Es impresionante, no solo digo como arquitectura, sino esa biblioteca que tiene, ya te digo, más de 40.000 ejemplares, es maravilloso y nos nutre de una historia que tiene fundamento, que está bien investigada, con un montón de documentación, de una manera de lo más apasionada y seria, ¿no? Muy académica para lo que era el momento también, que es lo que se pretendía, ¿no? Bueno, sí, vos traes esta postura, pero ¿dónde está basada tu palabra o tu teoría? Y él hizo todo ese trabajo, claro. Así que bueno... Si no es simplemente una idealización, no, él claro. Realmente hizo un laburo científico. No, él trabajó, de hecho su trabajo de investigación es uno de los mayores en profundidad de nuestra historia, y además fue el primer intelectual que se anima a proponer esta postura de que la Argentina es un país multicultural, ¿no? Bueno. Que ahora se habla tanto. Así que yo creo que está muy merecida la fecha del Día de la Cultura Nacional, el 29 de julio, que bueno, si bien fallece, se conmemora, ¿no?, su obra. Bueno, y si vos vivís sobre la calle Ricardo Rojas, te sentís ya ahora sabés quién fue. Ya sabés quién fue. María Eugenia, muchísimas gracias. No, gracias a vos.